El día de hoy les presentaremos el derecho independiente y más adelante presentaremos lo que es el constitucionalismo mexicano. Este trabajo es creado por Nicole Isabel Sánchez Vargas, su servidora, y también por mi compañero Omar Eduardo Rodríguez Moncayo. Empecemos. En nuestro índice vamos a ver lo que es la definición del derecho independiente, su importancia, su contexto histórico en México, sus principios fundamentales y sus ejemplos de aplicación en el derecho independiente. Empecemos con la definición. Bueno, el derecho independiente básicamente surgió tras la consumación de la independencia de México en 1821 como unas normas jurídicas que tenían un solo objetivo: terminar la colonia española. Y de ahí hacer un nuevo orden jurídico para poder tener un sistema nuevo que tenga libertad, igualdad y justicia. La importancia del derecho independiente básicamente plasmó 4 puntos importantes, que fueron los ideales de la independencia. Como ya se comentaban antes, lo importante que necesitaba este derecho independiente era la justicia, la igualdad y la libertad. También igual hizo básicamente el terreno para que existiera más adelante una Constitución mexicana en 1857. También igual afianzó la soberanía nacional. El nuevo derecho mexicano reflejaba la voluntad del pueblo y su autonomía frente a poderes externos. Y por último, también igual contribuyó a la unidad nacional. Al establecer un marco jurídico común, el derecho independiente coadyuvó a la cohesión social del país. Y bueno, nuestro contexto histórico del derecho se divide en 3 partes muy esenciales, que cómo es para poder entender qué es lo que está pasando para poder crear el derecho independiente. Bueno, primero, un punto clave que estaba viviendo México en ese entonces era la inestabilidad política, ya que tras la independencia México tuvo bastantes encuentros y eso no logró o dificultó más bien la consolidación de un nuevo orden jurídico. También igual influyeron mucho las influencias que tenían de otros países, como lo fue la Revolución Francesa y la Revolución Mexicana, y esto nos ayudó mucho a que ellos tuvieran también el valor de poderse salir de esa corona española que nos estaba perjudicando. Y también igual la búsqueda de identidad nacional. Básicamente esto es el punto más importante. ¿Por qué? Porque México buscaba ya no ser una de las partes de España. Lo que buscaba México era ser independiente, era ser libre, era ser un nuevo México y que tuvieran una identidad nacional. Después tenemos los principios fundamentales del derecho independiente. Como ya se comentaban antes, los 3 principios fundamentales eran la libertad, porque se buscaba la libertad individual en diversos aspectos, como la libertad de expresión, de asociación y la de comercio. También igual la igualdad. ¿Por qué? Porque no debía de haber discriminación, sea tu raza, sea tu clase social o género. Y también pues la justicia, porque básicamente se buscaba establecer un sistema legal justo y equitativo que protegiera los derechos de todos los ciudadanos mexicanos. Y bueno, después tenemos lo que es los tipos de derechos independientes. Básicamente solo habían 2 tipos de derechos independientes muy importantes, que era el derecho consuetudinario, que era básicamente las costumbres, las prácticas que ya tenían los mexicanos. Y el derecho legislado, que es las normas escritas como lo conocemos ahora, pues como las leyes, los decretos y los reglamentos que se puede hacer en un proceso ya más extenso. Los ejemplos de la aplicación del derecho independiente son 3 primordiales, como la Ley de Libertad de Imprenta en 1822. Esta ley garantizaba la libertad de expresión y permitió el florecimiento de la prensa en el país, y así es como tuvo mucho más auge. Y bueno, después también vino el decreto de emancipación de los esclavos de 1829. Este decreto abolió la esclavitud en México, un avance significativo en materia de derechos humanos. Recordemos que seguían en ese entonces existiendo esclavos en México, y por eso mismo esto ayudó bastante a que ellos tuvieran una libertad de las personas que pudieran ser parte del territorio
Y luego está la Constitución de 1857, una de las más importantes, porque fue considerada la más liberal de su época. Consagró los principios fundamentales del derecho independiente y sentó las bases para el Estado del Derecho mexicano. Y bueno, a continuación mi compañero les va a comentar sobre qué es el constitucionalismo mexicano. Bueno, y ahora yo les hablaré sobre el constitucionalismo mexicano, en el cual abordaremos estos distintos temas: la definición del constitucionalismo mexicano, su historia, elementos claves de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mecanismos de control, retos y desafíos. Bueno, primero empecemos. ¿Qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo se define como un sistema político y jurídico en el cual la Constitución es la norma jurídica suprema que rige al Estado. Esto quiere decir que no hay ninguna otra norma la cual pueda sustituir a esta norma. Esta norma establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Bueno, ahora les hablaré de la historia del constitucionalismo en México. El constitucionalismo en México tiene sus raíces hasta el siglo XIX, en el cual fue gracias a estos dos libros, que fue la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Apatzingán de 1814. Más sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XIX que se consolida en México con la promulgación de la Constitución de 1857, este constitucionalismo en México. Soberanis Fernández analiza en detalle de las diferentes constituciones que ha tenido México a lo largo de su historia, destacando sus principales características y las circunstancias en las que fueron promulgadas. Soberanis Fernández también nos dice que también nos habla de la influencia que ha tenido las diferentes corrientes del pensamiento jurídico en el desarrollo del constitucionalismo mexicano. Elementos clave de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este se divide en 5 puntos. El primero, soberanía nacional. La nación mexicana es la titular de la soberanía, es decir, el poder supremo del Estado. El segundo, federalismo. México es una república federal dividida en estados libres y soberanos. Tercero, división de poderes. El poder público se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, como hasta el día de hoy. Protección de los derechos humanos. La Constitución reconoce y garantiza los derechos fundamentales de todas las personas. Y por último, establecimiento del Estado de Derecho. La Constitución establece que todos los órganos del Estado deben actuar conforme al derecho. Ahora, mecanismos de control constitucional en México. En primera instancia está la acción de inconstitucionalidad. Esta acción permite a cualquier persona impugnar la constitucionalidad de las leyes federales y generales. La segunda, controversia constitucional. Esta controversia permite a los estados resolver diferencias con la federación en materia constitucional. Y por último está el juicio de amparo. Este juicio permite a las personas proteger sus derechos fundamentales frente a actos de las autoridades que consideran violatorios de la Constitución. Y por último tenemos los retos y desafíos del constitucionalismo mexicano, los cuales fueron fortalecer el Estado de Derecho. Es necesario garantizar que todas las autoridades actúen conforme a derecho y que se respeten los derechos humanos. El segundo fue combatir la corrupción. La corrupción es un grave problema que debilita las instituciones y erosiona la confianza en el Estado de Derecho. El tercero, promover la cultura de la legalidad. Era necesario fomentar una cultura que las personas conozcan y que respeten las leyes, porque si no, pues iba a ser todo un caos. Y por último, garantizar el acceso a la justicia. Es necesario que todas las personas tengan acceso a una justicia pronta y expedita. Y bueno, gracias y con esto concluimos. Yo, mi